Tarde. Buenos días a todas y a todos. Bueno, el día de hoy, siéntense porfa, nos acompaña María del Carmen Bonilla Rodríguez, ella es subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, Mónica Fernández Balboa, que es directora general del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Antes de ellas vamos a tener miércoles de vivienda. El miércoles pasado se me pasó la conexión con miércoles de vivienda, pero hoy no, están en Ciénega de Flores, Nuevo León, y al cierre detector de mentiras. Bueno, María del Carmen Bonilla, ella es subsecretaria del ramo en la Secretaría de Hacienda y nos ha estado ayudando muchísimo. Ella es una de las arquitectas de que haya disminuido la deuda en Pemex y ahora nos está ayudando mucho en varios temas. Uno de ellos es la deuda de muchas mexicanas y mexicanos de la Financiera Nacional para el Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Forestal. Me pasó que en el recorrido por el país, ya ven que muchas personas se acercan, y empecé a escuchar mucho pues que la gente debía a esta financiera y que les estaban cobrando empresas. Entonces le pedí a Mari Carmen que hablara con Mónica, que también hace un gran trabajo al frente del INDEP. Ya después vamos a presentar un día completo el INDEP. Y también me ayuda mucho Carlos Augusto Morales, que es mi secretario particular o el secretario particular del gobierno, porque me ayuda en todo. Y entonces metieron a ver cómo estaba esa deuda. Y el día de hoy tenemos la gran noticia de que muchas de esas deudas ya se pagaron, igual que las deudas impagables del Infonavit y del Fobiste. Entonces hoy tenemos una gran noticia para todos los deudores de la Financiera Nacional para el Desarrollo Agropecuario, porque van a disminuir sus deudas de manera muy importante. Y es un trabajo coordinado de Mari Carmen Bonilla, de Mónica Fernández y Carlos Augusto, que nos ayuda mucho también en la coordinación. Entonces es una buena noticia el día de hoy. Vamos primero al enlace de vivienda y después vamos a que nos platiquen cómo está lo de las deudas de la financiera. Adelante. 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 Buenos días, presidenta. Gusto saludarla desde Nuevo León. Primero, permítame felicitarla por el gran discurso del día de ayer. Gran discurso y gran evento. Estamos muy contentos. Quiero agradecerle por toda la vivienda histórica que están construyendo en Nuevo León. Agradecer al Infonavit, a la SEDATU. Estamos haciendo muchísimas casas y en específico el día de hoy en Ciénega de Flores, la importancia de estas casas, presidenta, como un ejemplo, platicarle que aquí se está construyendo la planta de Volvo. Esa planta que abre este verano va a emplear en un inicio a 1,000 personas y a lo largo de 2 años a 10,000 personas. Entonces la importancia de que haya vivienda cerca, además muy bonita, es una gran oportunidad para seguir creciendo de manera sostenible. Y en segundo lugar, agradecerle porque la Secretaría de Educación Federal, con la potenciación del FAM, nos va a permitir a construir 30 escuelas y 5 prepas. También para que estén en estas colonias escuelas de primer calidad para los hijos de los trabajadores. No me queda más que agradecerle y decirle que cuenta con Nuevo León. Estamos muy agradecidos. Muy buenos días a todos. Buen día, Samuel. Gracias. Buenos días, presidenta. Adelante,
Es un gusto estar aquí en la 15ª edición de Miércoles de Vivienda. Gracias, Presidenta. Pues aquí ratificar con el gusto de estar con el gobernador, con el ingeniero Romero, con Judith en esta entrega, que es muy importante por varias razones y ahorita se las cuento, Presidenta. La meta en Nuevo León pues creció, como usted sabe, de 33,000 a 77,000 viviendas, de CONAVI serán 10,000 y de Infonavit 67,000. Ya son 17 proyectos que están en avance, en construcción. Ahí podemos ver en la lámina cómo vamos. Son ya estos resultados en 15 entidades del país, que vamos bien. Con lo que tenemos de estos 17 proyectos, 11,380 viviendas, tenemos un avance del 15% en total. ¿Y qué nos representa este dato respecto al total de la meta en Nuevo León? Pues una inversión de más de 46,000 millones de pesos, una inversión histórica por parte del gobierno federal, 231,000 empleos directos y 346,000 indirectos, con lo que vamos a beneficiar a 277,000 familias. Y a propósito del dato que usted está dando de lo que van a tocar en esta mañanera, comentar que aquí con Infonavit se han mejorado las condiciones de crédito de más de 609,000 familias. Entonces siempre vamos de la mano. ¿Y por qué es importante, Presidenta? Pues porque este ya sería una entrega prácticamente del conjunto completo. En los demás entregas han sido entregas parciales y hoy estamos a nada de ya tener el conjunto completo en el país. Entonces, gracias, Presidenta, por todo. Muy buenos días, Presidenta. Estamos en Ciénaga de Flores, aquí en Nuevo León, en el fraccionamiento Infonavit Los Lirios. Este es el evento, Presidenta, número 21 de entrega de viviendas, 16 miércoles de vivienda y 5 con usted, afortunadamente. Y comentarle, Presidenta, que llevamos ya 76 conjuntos habitacionales en todo el país. De esos 76, en 26 conjuntos ya entregamos el 100% de las viviendas, están agotados, y hemos colocado en total casi 17,000 viviendas a los derechohabientes en el país. Este mes, Presidenta, vamos a abrir 14 fraccionamientos más a lo largo del país, de los estados del país, y concretamente aquí en el fraccionamiento Los Lirios, pues le vamos a entregar vivienda hoy a 47 familias. Como decía la secretaria, prácticamente ya a todos los habitantes que van a estar aquí viviendo en el fraccionamiento Los Lirios. Se encuentra con nosotros la señora Judith Elena Salazar García. A ella le vamos a entregar simbólicamente su vivienda, bueno, no simbólicamente, ya directamente su vivienda el día de hoy, y si nos permite, Presidenta, pasaríamos a la entrega. Adelante. Felicidades, Judith. Gracias. Judith, ya nomás. Muchas gracias. Pues estoy muy contenta porque por fin ya tengo mi casita. Muchas gracias, Presidenta, por este programa que nos da la oportunidad a los trabajadores de tener un hogar. Me gustó mucho la casa, está muy amplia. Muchas gracias. ¿Tu patio no te...? No. El patio muy grande para mis mascotitas. A ver, también. enséñanos la casa. Los cuartos. Mira qué Vamos. bonito. La cámara. Y que es la segunda planta. La cámara. La segunda planta tiene su recámara principal
amplia, con buen espacio. Esta es la segunda, también muy amplia. La casa se siente fresca. Su baño completo, muy bonito también, con su regadera. Esa es la planta alta. Muy bien, me gustó mucho, la verdad. Muchas gracias. 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 Felicidades, Judith. Ya vamos para abajo. El patio está muy amplio. Tiene mucho para crecer la casa. A ver que le cambien para verla. Me gustó mucho, la verdad. Muchas gracias. Al contrario, Judith. Felicidades, Octavio, Edna, gobernador. Presidenta, aquí en Nuevo León ya nuestra meta en Infonavit es 67,000 viviendas. Ya llevamos contratadas más de 10,000. En las próximas semanas vamos a contratar 6,500 viviendas más y alcanzaremos en estos próximos días el 25% de la meta. Estamos en Ciénaga de Flores, en Cadereyta, en General Escobedo, en Sabinas Hidalgo, en García, en Juárez, en Pesquería. Y quiero aprovechar, Presidenta, para agradecerle mucho al gobernador Samuel García y al alcalde de Ciénaga de Flores, Miguel Ángel Quiroga, porque realmente nos han apoyado muchísimo para alcanzar estos números. Ese sería cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, Octavio. Gracias, Edna. Felicidades, Judith. Gracias, gobernador. Buen día. Buen día. Bueno, vamos con la noticia de la financiera. Mónica primero y luego María del Carmen. ¿Vas allá? Sí, claro. Muy buenos días, con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. El INDEP, si podemos empezar. El INDEP tiene por mandato la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero en liquidación. Cuando nosotros llegamos, encontramos que después de la liquidación, encontramos que había reducido sus actividades básicamente del 23 al 25 y encontramos, además de la reducción de actividades propias del proceso de transición, encontramos que había prácticas indebidas como extorsiones o cobranzas que en algún momento le llegaron a la presidenta la información de esos casos, garantías mal constituidas o inexistentes, concentración en algunos cuantos abogados de la cartera judicializada, vencimiento de garantías y empezamos por instrucción de la presidenta a hacer un análisis de cómo se encontraba en realidad todo el tema de los créditos. Y entonces la presidenta nos dio la instrucción de atender de una manera ya definitiva este asunto de los deudores de la financiera que está existiendo en nuestro país. Hicimos un programa, pedimos con la instrucción de la presidenta el apoyo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien a través de la subsecretaria Mari Carmen, de la Procuraduría Fiscal, Consejería Jurídica también, nos apoyaron para poder hacer el análisis a fondo y arrancamos esta propuesta de programa con la instrucción de la presidenta. Primero, para atender a las mujeres productoras deudoras. ¿Sí seguimos, por favor? Encontramos que tenemos a 13,404 mujeres con créditos que no han podido pagar. La mayoría se encuentran en cartera vencida porque tuvieron muchos problemas y que además muchas veces utilizaban a las mujeres nada más como prestanombres para sacar los créditos y las dejaban embarcadas con sus garantías.
La presidenta nos instruyó específicamente que hiciéramos un programa para atenderlas y con esta acción vamos a atender al 99.9% de las mujeres que tienen deuda en la financiera. ¿Cómo la vamos a atender? De dos maneras, por favor. A 11,761 mujeres que tienen un crédito menor a 45,000 UDIs, que son equivalentes al día de hoy a 397,551 pesos, se les va a hacer la liberación total del adeudo, es decir, ya no van a tener deuda a partir de ese monto. Las mujeres productoras que después de ese monto, un peso más arriba y hasta 10 millones de pesos, van a poder contar con un esquema de descuento del 30% del monto de su deuda y una reestructuración del 70% del remanente. Esto es que vamos a impactar con estas acciones, con estos dos programas, primero a 11,761 mujeres productoras y después a 1,639 mujeres productoras, prácticamente acabando con todas las mujeres deudoras que tiene la financiera, con el 99.97% de las mujeres con crédito. Si seguimos, por favor. Las mujeres están en todo el país, ustedes pueden ver aquí en las láminas, hay estados donde hay más, hay estados donde hay menos. Seguimos, por favor. Y a pequeños productores también los vamos a apoyar en este esquema. Si seguimos. La idea es darles una nueva oportunidad para recuperar su capacidad productiva y abrir un paso a una etapa de mayor estabilidad y desarrollo y que para ellos, para sus familias y para sus comunidades. ¿Sí seguimos? Aquí con ellos vamos a abarcar un universo mayor. Son 29,299 pequeños productores con un crédito menor a 28,000 UDIs, que es de 247,966 pesos. A estos se les va a hacer la liberación total de su adeudo. Muchos de estos clientes están en impago, por supuesto, pero además tienen procesos judiciales en contra de ellos, de los que se valen muchos abogados que desde hace muchos años se les traspasaron las cobranzas y pues amenazaban, les hablan para intimidar. Y con esta acción de liberación total del adeudo, con esta acción también vamos a hacer la conclusión del juicio legal que tengan en contra, para que puedan estar ya libres de ello. En el esquema de descuento vamos a tener a 17,268 pequeños productores, también con un crédito igual o mayor a 247,966 pesos y menor a 10 millones de pesos. El esquema es igual, vamos a tratar de hacer la reestructuración de su deuda con un 30% de descuento y atender a 46,567 productores. Esta acción, atendiendo a estos dos grupos, nos va a permitir atender al 99.9% de todas las personas que tienen algún crédito en la Financiera Nacional para el Desarrollo. Vamos a beneficiar a los pequeños productores que quedaron de alguna manera entrampados en créditos que parecían que ya eran impagables. Seguimos adelante. Bueno, esta es la ubicación y como se puede ver, los porcentajes que vamos a atender de todas las personas en el país. Seguimos, por favor. ¿Cuáles son los beneficios del programa? Los beneficios del programa es que se les va a dar su carta de finiquito que acredita la inexistencia de adeudos. Se va a hacer el desistimiento de la acción legal. Se va a hacer la liberación de las garantías. Aquellos que tienen sus garantías en prenda, se va a hacer la liberación de sus garantías. Van a actualizarse en el buró de crédito y van a poder beneficiarse de nuevos
créditos o nuevos esquemas financieros, que en ese sentido yo le pediría a la subsecretaria que más adelantito nos pueda explicar de eso. Si seguimos, por favor. ¿Cómo se va a hacer el programa? En el momento que la presidenta hoy acaba de decidir ya presentarlo, con su instrucción se va a publicar las bases en el Diario Oficial de la Federación, y una vez publicadas las bases y los lineamientos, que van a ser hoy y mañana los lineamientos, en ese momento se hace un corte al sistema bancario de la financiera, y ese saldo es con el que van a entrar y van a poder acreditar cada uno de los beneficiados si pues, están dentro de qué rango para acceder al programa. Nada más van a tener que ir a los centros de atención que se han dispuesto para este efecto, con su identificación vigente, con su CURP y con los datos de su número de crédito o cualquier otra información. Van a acudir personalmente, si no tienen ningún problema, recibir su carta de liquidación, y si tienen algún proceso judicial, lo que decíamos, se hará la firma para el desistimiento de esta acción. Y en el esquema de descuento y de reestructura, ahí mismo en los centros de atención, pueden pedir que les hagan una simulación de sus pagos para pagar el 70% restante, en cuanto les quedaría su deuda menos el 30% que se va a hacer, y una vez liquidado el adeudo, pues ya no estarán con ningún proceso judicial, ya estarán libres y podrán tener los beneficios antes mencionados. ¿Sí seguimos, por favor? Es muy importante que se sepa que estos trámites son sin costos, que son programas personales e individuales, que no hay personas intermediarias y que se les dará atención directa en los diferentes puntos de atención. Adelante. Este es el esquema que yo también le pediría yo a la subsecretaria que lo pueda explicar, de cómo se van a hacer la distribución de la reestructuración de los créditos con el 30% de descuento y el 70% para la liquidación del remanente. Si seguimos, por favor. Y hemos logrado instalar 43 centros de atención en el país. Estos centros de atención en el país, habilitamos algunas oficinas que teníamos como centros de acopio, encontramos como centros de acopio de la propia financiera, pero también habilitamos algunas que teníamos oficinas de Ferrocarriles Nacionales, de FOPESIBAN, que es el Fondo de Pensiones para los beneficiarios jubilados de Banrural. Nos prestan algunos módulos en SADER para poder tener una cobertura en todo el país. Y en esta cobertura, de todas maneras, si uno vive en cualquier otra parte, si tiene su crédito en Veracruz, pero vive en la Ciudad de México, puede acudir a la Ciudad de México, o viceversa. Si vive en Veracruz y tiene su crédito en Chihuahua, puede acudir a la sucursal, a la oficina de atención que les quede más cercana. Adelante, por favor. Este es el resumen. En la liberación total del adeudo, vamos a liberarles. Tenemos un universo en la financiera, tenemos un universo total de 60,298 clientes, y vamos a apoyar con la liberación total a 59,967 clientes, es decir, a 69,000 créditos que tenemos ahí. Estas personas que vamos a apoyar, 41,060 clientes apoyados con 42,000 créditos. Esta información es a todos los que vamos a apoyar con la liberación total del adeudo en automático a partir de la publicación en el DOF de esta modificación a las bases, que, Presidenta, muchas gracias, porque son muchísimos y muchísimas personas deudoras que han estado padeciendo mucho durante varios años por ser ya impagables sus créditos, y creo que con esto
de tajo se hace la liberación de su deuda. Seguimos. Y en el esquema de descuento son 18,907 clientes apoyados, que son 1,639 mujeres y 17,268 pequeños productores. En total, esta acción que ha instruido la presidenta nos va a permitir atender al 99.5% de todos los clientes de la financiera. Nos van a quedar por atender 330 aproximadamente, y son 330 que sus créditos son mayores de 10 millones de pesos. Y con esto, además, es un logro grandísimo porque con esto se atiende al 99.9% de las mujeres deudoras, solamente 4 van a quedar sin apoyo. Muchas gracias y Mónica. Presidenta, gracias por permitirnos colaborar con usted en esto. Gracias, Mari Carmen. ¿Vienes acá? Muchas gracias, Presidenta. Bueno, pues este programa pone en el centro a mujeres productoras y a los pequeños productores que históricamente enfrentaron mayores dificultades para salir adelante. Hoy el Estado mexicano les ofrece una vía real para regularizar la situación financiera y recuperar la tranquilidad para sus familias. No se trata de regalar recursos públicos ni de crear nueva deuda. Se trata de ordenar, depurar y recuperar cartera de manera responsable, transparente y financieramente viable, fortaleciendo el proceso de liquidación de la financiera. Este programa fue diseñado con responsabilidad hacendaria. Su implementación no requiere ampliaciones presupuestarias adicionales y aprovecha las reservas previamente constituidas, garantizando un manejo eficiente de los recursos públicos. Con este programa, muchas personas podrán obtener su carta finiquito, como ya se mencionó, liberar garantías y mejorar su historial crediticio, lo que les permitirá volver a acceder a oportunidades productivas y nuevas fuentes de financiamiento. Además de atender una demanda social legítima, este programa ayuda a cerrar de manera ordenada el proceso de liquidación de la financiera. Esto es muy importante, reduciendo litigios, costos administrativos y contingencias, al tiempo que incrementa las posibilidades de recuperación efectiva de los recursos públicos. Si me permiten, y podemos regresar rápido a la lámina donde está el esquema, es algo muy sencillo. La parte de, ya se mencionó cuál es la población objetivo, en este caso son mujeres productoras igual o mayor a 45,000 UDIs del monto del adeudo y menor a 10 millones de pesos, y para pequeños productores igual o mayor a 28,000 UDIs y menor a 10 millones de pesos. El esquema del universo que va a entrar al descuento del saldo contable que se tiene, se les va a descontar el 30%. Esto ya incluye capital e intereses. Y el remanente se va a hacer en un nuevo esquema de pago, es decir, el 70%. ¿Qué se necesita hacer? Bueno, pues primero firmar un nuevo convenio con la financiera para poder acceder a este beneficio y elegir el nuevo esquema de pagos. El acreditado también tiene la facilidad de poder hacer la liquidación total del adeudo sin un cobro adicional de intereses. Es decir, si se va por la opción de hacer la liquidación total, pues en ese momento se le entregaría su carta de finiquito. Si se queda con el 70%, puede elegir entre mensualidades de 12, 24 y 36 meses. Son pagos fijos y la tasa de interés a la que se está calculando esto es del 8.5% nominal anual. Esto significa que las personas que accedan a este beneficio van a tener mucha claridad en cómo van a poder ir ejerciendo sus pagos y desde el primer día va a poder decidir qué plazo va a tomar para pagar ese remanente del 70%. Sería todo, Presidenta. Muchas gracias. Bueno, en pocas palabras, son cerca de 70,000 personas que tienen deudas todavía con la Financiera Nacional para el Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Forestal, que el gobierno del presidente López Obrador decidió finiquitar.
¿Qué pasó entonces? Aun cuando entró al proceso de finiquito de esta financiera por tener muchos problemas, se siguió con prácticas de seguirle cobrando a la gente que debía por empresas externas, con esta forma horrible de las empresas que se contratan y que amenazan prácticamente a quien tiene una deuda permanentemente. Por cierto, hay empresas privadas que hacen eso. No sé si se les ocurre una. Bueno, Electra, yo lo voy a decir. Otras. ¿A poco no? Y así se usaba antes en el Infonavit, ¿eh? Así se usaba antes en la financiera. Es decir, la gente no podía pagar, porque en México las mexicanas y los mexicanos son muy buenos pagadores. El pueblo de México no es el que dice tengo una deuda y no quiero pagar, no. Al revés, la gente quiere pagar sus deudas, pero hay veces que no se puede, porque les ponen tantos intereses. A lo mejor se quedaron sin empleo, a lo mejor sencillamente la deuda era o estuvo construida de tal manera que no se paga, o intereses del 50% anual, hasta 100% anual. Bueno, así pasó con la financiera. Del pasado neoliberal, se quedaron deudas pues impagables. Y hasta que yo no fui a territorio no me di cuenta que les estaban cobrando, les llamaban por teléfono diario, prácticamente los amenazaban de que si no cobraban les iban a quitar su tractor, su vivienda, si es que la habían puesto como parte del crédito. Y pues la gente estaba desesperada porque si es que no puedo pagar, ¿cómo le hago? Ayúdenos a refinanciar la deuda, queremos pagar, pero no así. Entonces cuando se lo comento a Mónica, a Mari Carmen y a Carlos Augusto, dicen a ver, vamos a sentarnos a ver cómo están esas deudas. Entonces lo primero que hicimos fue quitar esas empresas. Primero porque son las que ganan supuestamente de andar cobrando. Y segundo porque es muy injusto esta ofensiva que hacen contra la gente, donde prácticamente pues entra una angustia tremenda porque les dicen que les van a quitar todo con amenazas. Entonces, en el Infonavit eso desapareció desde el sexenio de López Obrador. En este caso no había desaparecido. Cuando nos dimos cuenta, pues de inmediato se canceló. Y después se pusieron a revisar las deudas. Entonces, ¿cómo hacemos para ayudar a los deudores? Entonces hay dos formas. Una, la liberación total de la deuda en caso de que ya hayan pagado lo suficiente, como en el caso del Infonavit, y en la otra, a lo mejor no han pagado lo suficiente de acuerdo con el crédito, pues sencillamente plazos módicos para poderlo pagar en 12, 24 o 36 meses. Entonces, a todos aquellos que deban en la financiera, acérquense a las oficinas ya las vamos a poner, de la financiera, para que ahí mismo puedan firmar su convenio y se pueda renegociar o de plano ya liquidar y que tengan su papel de que ya está completamente cerrada la deuda. En el gobierno eso ya no va a existir nunca más. Se habla con la gente normal, tranquilamente. Oye, tienes una deuda, no la has pagado, ¿por qué no la has pagado? Vamos a hacer un proceso pues en donde la puedas pagar. No sé si se acuerdan del FOBAPROA, los únicos que liberaron de las deudas fue a los de arriba, a los banqueros, a las grandes empresas y con mucha corrupción en la época de Zedillo. Por cierto, no sé si se acuerdan, el otro día hablé de La Bastida. ¿Qué era La Bastida en el sexenio de Zedillo? Gobernación y agricultura. Era de gobernación. Antes de agricultura. Bueno, cierro paréntesis. Entonces, hay que pagar las deudas, sí, pero no de esta manera
de acoso que se hace en algunas empresas privadas y que se hacía en el gobierno. Eso ya no. Acérquense todos los deudores de financiera para poder renegociar sus deudas o de plano, si ya pagaron lo suficiente, particularmente las mujeres, se les va a liberar completamente de su deuda. Bueno, esa es la noticia del día de hoy. Vamos sobre el tema. ¿Quién no ha preguntado? Estoy mirando por acá. A ver, la compañera de atrás, ya está mero atrás. La compañera, ella. Hola, ¿qué tal, presidenta? Mucho gusto, Bertalicia Galindo, Alcanzando el Conocimiento. Bueno, una pregunta sobre el tema, ¿a cuánto asciende en total esta deuda de estos productores? Y bueno, ¿cuál sería como el plan para que siguieran trabajando, teniendo créditos, todas estas personas que de alguna manera no pudieron pagar por diferentes circunstancias? ¿A cuánto asciende la deuda? La deuda asciende a un total de 11.120 millones de pesos, pero nuevamente, como lo mencioné, esta cartera ya se encuentra reservada por el proceso de liquidación de la financiera. Ok, y nada más si quisiera repetir usted, todas las personas que tengan todavía algún remanente o algo, ¿a dónde se pueden acercar? Como se menciona en la última diapositiva, si la podemos poner, hay varios módulos. Se está trabajando de manera conjunta con SADER, con la financiera y con algunas otras sucursales que tiene a su disposición el INDEP. Y de esta manera, si se fijan, a lo largo de toda la República Mexicana hay forma de poder acceder, y también ahí están los teléfonos, hay un correo electrónico para que puedan las personas identificar cuál es el lugar que les queda más cerca de su localidad. Muchas gracias. Presidenta, en otro tema… Sí. Para que www.gov.mx/INDEP, ahí viene toda la información, o solicitudes atención@fnd.gov.mx si quieren una atención individualizada, o a los teléfonos que están en la pantalla. Pero ¿a dónde pueden acudir? Ahí les dicen. No es que de ahí tengan que iniciar su trámite, ya se hizo la revisión de todos los adeudos y ahí se les va a informar, y en caso de tener alguna duda o alguna revisión, ahí mismo en las oficinas hay personas especializadas que les van a atender. Presidenta, quisiera preguntarle, ya le han preguntado aquí en la mañanera, pero quisiera insistir, en el caso del director del Politécnico y toda esta complicación con el doctor Reyes Sandoval, y bueno, pues esta serie de cosas que trae ahí atravesadas por lo de la fundación. Yo tengo una muy buena opinión del doctor Reyes Sandoval. Es una eminencia. Él, imagínense ustedes, mexicano, estudió en el Poli, se fue a estudiar al extranjero, era tan bueno, o es tan bueno académicamente, que la Universidad de Oxford le da una plaza, y ahí hace investigación relacionada con las vacunas. No sé si su profesión es biólogo. ¿Cuál es su profesión? Biólogo, nada más. Sí, es biólogo. Biólogo. Químico, bacteriólogo y parasitólogo. Hace su doctorado, se queda ya estudiando y tiene las mejores condiciones de vida en el Reino Unido. Y entonces lo llaman a decirle, oye, ¿no quieres dirigir el Poli donde tú estudiaste? Y dice, sí, me regreso a México a dirigir el Poli. Y ha hecho un buen trabajo al frente del Poli. Ahora, hay investigaciones sobre su secretario académico, creo.
de parte de Anticorrupción y Buen Gobierno. Si el secretario académico cometió alguna irregularidad, pues tendrá que ser sancionado conforme a la ley. ¿Qué le ha pasado al Poli? Se mantuvo prácticamente igual el presupuesto del Poli, solo con aumentos relacionados con la inflación, pero ellos crecieron la matrícula en cerca de 30,000 nuevos estudiantes a partir de la llegada del doctor. Entonces el otro día nos sentamos, me dijo, quiero platicar con usted, pues el aumento en la matrícula requiere necesariamente pues de más presupuesto, particularmente para la contratación de maestras y maestros. Y ya nos estamos sentando junto con Mario Delgado para poder apoyar al Poli, que tenga los recursos necesarios para su operación y su trabajo es una gran institución, el Instituto Politécnico Nacional, formado por el general Lázaro Cárdenas, frente a la expropiación petrolera que las empresas extranjeras decían, los mexicanos no van a poder, y entre otras instituciones, el Poli formó a los técnicos que permitieron el desarrollo de Pemex, de Comisión Federal de Electricidad y de las grandes empresas públicas y también privadas de nuestro país. Ahora viene la sucesión en diciembre del Poli. Cada vez que va a haber sucesión también hay, pues sí, quien quiere ser, malamente la verdad, quien quiere ser director o no del Poli, pues empieza a pegarle a uno, empieza a pegarle a otro, parte del proceso de sucesión. Ahora, si hay alguna irregularidad, que se investiguen, siempre. Y particularmente con la fundación, lo que sí le pedí es que él haga público por qué hubo este problema con la fundación, que él lo explique, qué problemas hubo con la fundación para tomar la decisión de cerrar esa fundación, porque no había transparencia en el uso de los recursos, de acuerdo con lo que él me planteó. Entonces, a las y los estudiantes del Poli, a los docentes, no va a haber ningún problema con el Politécnico, estamos apoyando al Poli, a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, si hay alguna irregularidad, pues que se investigue y se sancione, y que la transición formalmente le toca, es más, se me acaba de ocurrir, pero lo vamos a hacer. Vamos a hacer una consulta en el Poli para la próxima dirección del Poli. Vamos a democratizar la elección del director del Politécnico Nacional o directora en una consulta para que la comunidad elija a 3, a una terna. ¿Cómo ven? Bien. Toda mi vida luché en la UNAM para que eso fuera así. Pues vamos a, como una consulta, a ver que la gente opine quién puede ser el mejor director o directora del Poli. Y de ahí, pues nombro una comisión con la Secretaría de Ciencia para que elijan al mejor perfil. Bueno, desde aquí le instruyo a Mario para que me presente una propuesta de cómo podemos democratizar la elección del Instituto Politécnico Nacional. Presidenta, en otro tema, hablando de la Secretaría, ¿cómo va Olinia? Y también si ya tienen pues un lugar para Coatlicue. Va muy bien. Creo que en 2 semanas o algo así, ¿no? ¿O en una? No, no es el lunes. Bueno, la próxima semana viene Roberto a presentar ya el prototipo de Aerolínea. Lo vamos a presentar así con su gran evento el 7 de junio. Ya lo van a poder ir a ver, se van a poder subir. Es ya el prototipo final y a partir de ahí ya empieza el proceso de producción. ¿Qué estamos haciendo para el proceso de producción? Les adelanto. Queremos una asociación con una empresa privada y una empresa y el gobierno.
y se va a buscar cuál es la mejor empresa para que haya líneas de producción ya de Lolínea. Y el objetivo, la verdad esto me emociona porque pues, como saben todos, fui académica. Bueno, soy porque eso no se quita. El Lolínea, su línea de producción, va a tener asociado el grupo de investigación que hizo el Lolínea, se va a quedar para seguir innovando en la electromovilidad y va a tener como parte de este grupo de investigación carreras de electromovilidad en el Tecnológico Nacional de México y en el Instituto Politécnico Nacional. De tal manera que es pues el vínculo de la educación, el desarrollo científico y tecnológico. Como ese está igual el proyecto de semiconductores y otros proyectos más que tenemos con ciencia y tecnología. Entonces va muy bien y bueno, me gustó mucho, ya me lo enseñaron, el prototipo. ¿Y Coatlicue ya tiene lugar? Coatlicue, vamos a traer a Mari Carmen tiene pendiente los recursos porque va a haber un fondo especial para Coatlicue, con el objetivo de que Coatlicue también pueda vender servicios en el momento que exista. Entonces, es una supercomputadora que va a ayudar al gobierno de México, a las instituciones académicas, y si una empresa privada quiere utilizar esta supercomputadora, pues va a haber un esquema en que puedan pagarle los servicios a la supercomputadora. Mari Carmen junto con Pepe Merino están en esa tarea de consolidar el modelo. Y por último, Presidenta, bueno, ayer después de lo que usted comentó sobre la alcaldesa de Madrid, la señora Ayuso, y bueno, también las declaraciones del presidente Donald Trump respecto a toda esta política pues con tintes injerencistas de querer, dice que va a combatir el narcotráfico y demás y el terrorismo, pero bueno, es con un sentido injerencista. ¿Qué nos dice ahora usted? A ver, ¿por qué no pones la foto ahí de la presidenta de la comunidad, con quién estuvo? Para quienes no conocen, ¿cuál es su primer nombre de ella? Isabel Ayuso. ¿Cuál es su cargo? Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, es electa, fue elegida. Ella es una de las representantes de la derecha de España. ¿Qué declaraciones, por ejemplo, ha hecho? Que eso de los programas de bienestar, no. ¿Cómo se le va a regalar dinero a la gente? ¿Qué otras declaraciones ha hecho? No, pues hay que reconocer a Hernán Cortés. ¿Cómo es posible que no se reconozca a Hernán Cortés? Estos indios que necesitaban civilizarse, entre otras muchas declaraciones. Entonces vino a México por 10 días. Tiene derecho a venir a México. México es libre, nadie debe oponerse a que ella venga. Tiene toda la libertad como cualquier persona del mundo y de México, tiene libertad para venir a hablar, a dar conferencias. México es libre, puede tener libertad. Eso no quiere decir que no haya debate sobre lo que dice. Pues nosotros no le cerramos la puerta a nadie. Ella tiene derecho a estar aquí, pero es importante saber qué dice y con quién se reúne. ¿Y quién la trajo? Porque andan presumiendo alcaldes, alcaldesas, gobernadores de la oposición, fotos con ella. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que piensan como ella, ¿no?
O sea, la reivindicación de Hernán Cortés, de que no debe haber programas de bienestar, que el pobre es pobre porque no trabaja. Esa es la visión. ¿Qué es la visión del conservadurismo de aquí? México con J. Por cierto, fíjense, una vez el presidente Trump me dijo, ¿cómo dicen México en México? Y entonces le digo, México, ¿no? México, México. Dice, se oye más bonito México que México. Bueno, anécdota. Bueno, ya para qué digo, ¿no? Ya los conocen. O sea, ellos traen de invitada a una persona de la derecha española a promover lo que ella piensa. Y ellos asumen y piensan que pues eso es lo mejor para México. Es un proyecto de nación, que no haya programas de bienestar, que reconozcamos a Hernán Cortés, entre otras. Y la apoyan ellos y ellas. Hay otro proyecto de nación que apoya al menos el 70% de las mexicanas y de los mexicanos, que dice, no, a ver, Hernán Cortés lo criticó Carlos V. Ay, traes un video sobre eso hoy, ¿verdad? Yo creo que sí lo vamos a pasar. Carlos V, rey de España, hizo un decreto hablando de las atrocidades de Hernán Cortés. Pues ya olvídense de grandeza de López Obrador, de… No, Carlos V, en el siglo XVI, ¿no? 1548. No, lo que dice Carlos V de Hernán Cortés es… Bueno, a ver, que Hernán Cortés cometió un sinfín de atrocidades contra los indígenas o los indios mexicanos y mexicanas. Nada más la atrocidad de Cholula. Dice ahí en ese decreto que acostumbraban marcar a los niños. En el decreto de Carlos V, se los vamos a pasar para que todos lo conozcan. Imagínense nada más. Y ya la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues ella tiene derecho a hablar, México es libre, pero lo que llama la atención son todos los que lo apoyan, la apoyan o apoyan esa visión en México. ¿Está bien? Es claridad para el pueblo de México, quién es quién y qué defiende. Muchas gracias. Vamos sobre el tema. ¿Quién más? A ver, otro compañero por acá, por acá, por acá. A ver, el compañero acá, sí. Ya lo vamos dos de este lado. Gracias, presidenta. Carlos Padilla, de la revista Zócalo. Sobre el mismo tema, acerca de la visita de la española Isabel Díaz Ayuso, en los últimos meses los gobiernos de México y España han venido teniendo acercamientos o una mayor colaboración o comunicación. Se ve como limar algunas asperezas entre ambos gobiernos.
Sin embargo, al parecer la presencia de la señora Díaz Ayuso pues viene durante 10 días en México, reuniéndose con líderes de la derecha, pareciera que viene a sabotear ese acercamiento entre ambos países. Usted fue a Barcelona, han venido españoles aquí a México y bueno, parece que hay una intención política deliberada de la señora Isabel Díaz para pues sabotear este tipo de acercamientos. Sería mi primera pregunta, por favor. Pues yo no le veo tanta importancia, ¿no? Viene a México a reunirse con líderes políticos de México. Pero así como que ella por venir a México va a minar una relación diplomática, pues no creo, ¿no? No. Lo que es importante es saber, bueno, creo que cancelaron el homenaje a Cortés, ¿no? Sí, no, porque ya está, ya le midieron al asunto, dijeron, no, este sí está muy difícil, nos va a quitar como la mitad de los pocos votos que tenemos. Imagínense. Entonces, hay una alianza de lo que se llama la derecha internacional con la derecha mexicana. Tienen muchos medios de comunicación digitales, sobre todo. Ahí está La Derecha Diario y otros que nos critican todo el tiempo, con pura mentira, por cierto, pero su objetivo es minar a la presidenta y al proyecto de transformación en México. Entonces, si se fijan, es lo mismo que lo que está ocurriendo de los comentócratas, la derecha mexicana, prácticamente ahorita fuera de 3 o 4 medios, todos están en la andanada. ¿Qué andanada es? Utilizar el exterior para tener legitimidad en México. O sea, ¿para qué viene esta persona a México? ¿A qué la traen? Pues porque piensan que eso les va a dar legitimidad aquí. ¿Cómo creen que les va a dar legitimidad a una persona que adora a Hernán Cortés? En México. No, pues sí están medio trasnochados, ¿no? O utilizan ahora la solicitud de detención urgente de un juzgado, o no es juzgado, de una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos, no, pues para decir, esta es la nuestra. ¿Por qué? Porque aquí no tienen proyecto de nación, no tienen nada que ofrecerle al pueblo de México, nada. Pero les va a ir peor, como decía yo, están ayer en el discurso, quienes creen que haciendo un homenaje a Hernán Cortés en México van a ganar algo, pues no, están derrotados. Quienes creen que usando el injerencismo de otros países en México les va a dar algo, están muy equivocados, están derrotados. Y usé la frase de Juárez, la reacción está moralmente derrotada. Porque ¿qué le ofrecen al pueblo de México? Entonces, si ustedes ven los medios ayer de televisión, ahora sí todas las televisoras, muy pocos medios escritos son la excepción. Es increíble la cantidad de notas sin información verídica. En este caso, regreso al tema de Estados Unidos o de la solicitud de detención inmediata de 10 ciudadanos mexicanos. ¿Qué es lo que hemos dicho nosotros?
Pruebas. Pruebas. Bueno, frente a esta solicitud, que es perfectamente racional, denos pruebas, porque no hay pruebas. Ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores mandó la nota diplomática diciendo, de acuerdo con la consulta que hice con la Fiscalía, nuestros propios jurídicos, pues lo que le pedimos a esta oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos, pues es que mande pruebas. ¿Qué pruebas tienen? Porque lo que publicaron, pues es una nota de dichos de alguien y una página toda testeada con una nota escrita a mano que dice Juanito 30,000 pesos. Así está. Eso es público, ¿no? Y no es. Entonces, ¿qué decimos como gobierno? Pruebas. No, pero ya, si la presidenta no entrega Rocha, no va a haber tratado de libre comercio. ¿Perdón? La presidenta lo que debería de hacer es detener a todos los corruptos del país. Además, eso le toca a la Fiscalía, no a la presidenta. Porque si no, se va a hundir. Bueno, nada más para que sepan, se han detenido en ¿cuántos presidentes municipales? ¿Desde que llegamos? Vinculados con pruebas de vinculación con el crimen organizado o con temas de extorsión. ¿Cuándo se había visto eso? Nunca. Ahorita, a ver si Omar nos puede decir o la fiscal cuántos son. Y a la Fiscalía le toca hacer sus investigaciones. Pero, ¿qué decimos nosotros? Pruebas. Porque no se vale hablar de Estado de Derecho para unas cosas y no hablar de Estado de Derecho para otras. Pero no sé, de verdad es que yo decía de una persona que no era periodista, que era escritor de ciencia ficción, es que así están todos. Unas cosas, un informante de la DEA dijo que… ¿Qué informante de la DEA? ¿Qué pruebas hay? Lo mejor son las filtraciones del Gabinete de Seguridad. La presidenta ordenó al secretario de Seguridad que no hiciera investigaciones sobre no sé qué tema. Le ordenó al general fulano de tal. Bueno, ¿de dónde sacan eso? Pura mentira. Ficción absoluta, ya ni ciencia hay, es pura ficción. Son escritores de ficción. Ya le pedí a Miguel Elorza, porque vamos a presentar todos, toda la ficción de la última semana. Ya no es mentira, ya es imaginación al límite. Entonces, bueno, sobre el caso de España, regreso. Bien. De Isabel Ayuso. Puede venir a México, puede decir sus palabras, aquí hay libertad de expresión, no hay ningún problema. Pero sí es muy importante que las y los mexicanos escuchemos lo que dice y con quién se reúne y qué se reivindica. ¿Qué se reivindica?
y a toda esta oposición que ahora está, Jorge Romero, el líder del cártel inmobiliario, hablando de lo terrible que es la situación en el país. Bueno, ¿por qué no empieza a hablar del cártel inmobiliario? La verdad. ¿O por qué no explican qué pasó en Chihuahua? ¿Por qué no lo explican? Porque no es un tema de la lucha contra, la lucha no me gusta decirlo, de las acciones que se hacen cotidianamente en contra del crimen, con base en la legalidad. No tiene nada que ver con ese tema. El Gabinete de Seguridad ha desmantelado 2.500 laboratorios. No, el problema es otro. ¿Por qué había personas extranjeras en un operativo? ¿Quién los invitó? Porque está en contra de la ley. Ya dijo la Fiscalía que va a iniciar un proceso de invitar a los testigos para que informen cómo fue que se dio todo esto. Eso ya nadie quiere hablar de eso. Pero sí son unos inventos. Entonces, el pueblo de México tiene que tener claro, primero, que la presidenta no cubre a nadie, no importa el partido político al que sea. Que la Fiscalía tiene que hacer las investigaciones porque es a la institución a la que le corresponde. Si solicita apoyo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, porque hay un sistema nacional de inteligencia e investigación, está los esquemas jurídicos para que se pueda hacer. Pero también tiene que haber pruebas, no dichos, no inventos. En México hay un sistema penal acusatorio que es muy garantista. Y para poder detener a alguien tiene que haber pruebas. Entonces, ya todos son aquí analistas políticos de lo que debe hacer la presidenta. ¿Saben qué debe hacer la presidenta? Cumplir con la ley, cumplir con la Constitución y debe defender la soberanía. Eso es lo que debe hacer la presidenta. Y apoyar a los pobres y seguir trabajando todos los días para construir una sociedad más justa. Eso es lo que debe hacer la presidenta. No andar leyendo ficciones de que políticamente se decida qué es lo que hay que hacer. No, discúlpenme, no es político, es la ley. Claro, si no hay pruebas de lo que están diciendo, pues el objetivo es injerencismo. De por sí. Adelante. Sí, y si me permite, presidenta, la huelga en Tornel lleva más de 2 meses. Han enfrentado un rompimiento de huelga y, bueno, han solicitado la intervención de la Administración Federal. Al parecer ya los atendieron, sin embargo, pues el conflicto sigue y, bueno, pues solicitan esa participación, Está trabajando muy bien Marat Bolaños, muy bien. Quizá lo invitamos a que platique exactamente qué está pasando en esta empresa, pero está trabajando muy bien Marat y está buscando en este caso, en el caso de Monte de Piedad, que también hay huelga, la mejor manera de solucionar para conservar empleos y al mismo tiempo que se respeten los derechos laborales. Bien, por último, presidenta, a finales del 2025, principios del 26, decenas de trabajadores de la Secretaría de Cultura promovieron su jubilación. Sin embargo, esta está detenida, no se ha desarrollado debidamente, casi tenemos ya 5 meses, y pues se sigue esperando a que se solucione esto porque no se dan las hojas de jubilación en las bajas y, bueno, ya algunos ya
dejaron de percibir salario de su prejubilación y bueno, están a la espera de que Hacienda y la Secretaría de Cultura resuelvan esta situación por al parecer el tema del aumento salarial. Se está atendiendo lo que está en los contratos colectivos tiene que cumplirse. Eso no está a discusión. El asunto son esquemas que se venían utilizando, si están dentro del contrato colectivo o no, que hay una discusión ahí. Que sepan los trabajadores de cultura que siempre los vamos a apoyar, que no hay problema. Y además Claudia Coriel está, todos los días me llama por teléfono para decirme, ayúdeme, presidenta, que podamos atender a las y los trabajadores de cultura. Y Hacienda está haciendo pues un análisis de cuáles son las condiciones y todo siempre con el diálogo de lo que se recibía, que está dentro del contrato colectivo y cómo se debe resolver la situación. Entonces, yo espero que ya en unos días se resuelva de manera consensada, sin imposiciones. Gracias, presidenta. Sí. Sobre el tema. A ver, Carlos, ahí atrás. Doctora, buen día. Carlos Guzmán de 4 Media Telecomunicaciones. Pues de inicio, pues consultarle, ya se hablaba del tema del discurso de ayer que dio, tenía dedicatoria al embajador de Estados Unidos, por ahí menciona el tema de Estados Unidos, de la relación y de que hubo un tiempo importante, memorable con Juárez y otro con las injerencias que se tuvieron para derrocar a un gobierno. Si nos puede hablar de este discurso de ayer en Puebla, por favor. Miren, yo he sido muy cuidadosa. Bueno, vamos a dividirlo en dos. Lo primero es que nuestra soberanía no está en negociación. Ese es un principio que debemos mantener todos. No puede haber agentes extranjeros no acreditados en México operando en territorio, porque está en contra de la ley y la Constitución. Eso es defensa de la soberanía. Defensa de la soberanía significa que ante todo hay que defender la Constitución y las leyes, la integridad territorial, las decisiones del pueblo, porque en México la soberanía dimana del pueblo, no de un rey, no de un emperador, dimana del pueblo. Defender la soberanía quiere decir defender al pueblo y defender a la patria ante todo. Eso no es negociable. Entonces, nadie le va a decir a las y a los mexicanos cómo nos gobernamos. Ayer yo decía, porque ha habido muchos escritos, ¿no? Porque les repito, ya todos son jueces, ya todos son abogados, ya todos son… Yo daba ejemplos de cómo se podía haber justificado legalmente que Francia invadiera México porque le debía dinero. Pues casi. No, perdón. Hasta Juárez dijo, primero dijo que se iban a suspender las deudas, luego hace un decreto diciendo no, sí reconocemos la deuda. Y el único país que decide invadir a México es Francia. Fíjense qué bonita es la historia del 5 de mayo. Nada más pongámonos en ese momento. El ejército de Napoleón III, el mejor ejército del mundo reconocido en aquel momento por todos. Y un general, Zaragoza, que era ministro de guerra de Juárez, Juárez le dice, no, vete a atender la invasión de manera directa, porque él había triunfado frente a los conservadores en varias batallas. Y el ejército mexicano de aquella época, pues imagínense, después de la guerra de Reforma, con un país que tenía muchísimos problemas económicos,
Y entonces convoca a los zacapuastlas, a los pueblos de la región oriente de Puebla, al pueblo. No crean que tenían uniformes, no crean que tenían… Muchos iban con sus machetes. Y les da un discurso y les dice, nos vamos a enfrentar al mejor ejército del mundo, ¿eh? Solamente que ustedes triunfaron en Calpulalpa y hoy van a defender algo único, a la patria. Y nadie pensaba que México iba a derrotar al ejército de Napoleón III. Y ese pueblo, por eso hay que conocer la historia y sentirnos orgullosos del pueblo de México. Derrota al mejor ejército del mundo en una batalla, la del 5 de mayo. Claro, después los franceses traen a más, se unen con los conservadores mexicanos, por eso también hay que conocer la historia. Forman un ejército ya de 30,000 hombres y un año después de un sitio de 62 días ahí mismo, 62 días, ya Zaragoza lamentablemente había fallecido, pero 62 días defendieron en Puebla, hasta que por el sitio que habían hecho, pues vencen los franceses y llegan hasta la Ciudad de México. Juárez, con su inteligencia, y los liberales salen fuera de la Ciudad de México, se van al norte y dicen, no hay que enfrentarnos batalla con el ejército francés, hay que hacer un esquema de guerra de guerrillas. Y no dejan en paz al ejército francés mientras estuvo Maximiliano aquí. Dice la historia que por el debilitamiento de Napoleón III se tuvieron que ir. No cuentan esa historia como si nada más hubiera sido un problema en Europa. La lucha que dio el pueblo de México, hombres y mujeres de todos lados, que no dejaban en paz al ejército francés. La resistencia. Entonces, la soberanía está por encima de todo, de todo. Y por eso la historia es la mejor enseñanza. Y el gigante Juárez, porque es un gigante, siempre hay que recurrir a él en los momentos de duda, de dificultad, porque es la enseñanza hasta nuestros días. Para los conservadores no, los conservadores no quieren a Juárez, pues porque Juárez quitó fueros y privilegios. Y todavía rememoran la colonia. Entonces, en las circunstancias actuales y en cualquier momento, lo primero es la defensa de la soberanía. Ahora, hay algo que a mí me llama la atención y quiero compartirles. Ayer se firmó un acuerdo de transporte con Estados Unidos, en donde nosotros estuvimos defendiendo permanentemente que se reconociera al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ellos pusieron sanciones hace algunos meses, hubo muchas conversaciones, querían que nosotros solamente ampliáramos slots en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez y no aparecía nunca el AIFA. Y nosotros estuvimos ahí permanentemente diciendo no, queremos que se reconozcan los dos aeropuertos de la Ciudad de México en el acuerdo que tenemos. Y el acuerdo habla del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y de cómo se va a reconocer dentro del acuerdo al AIFA. Bueno, es un acuerdo bueno, a lo mejor hubiéramos querido algo mejor, pero cuando hay una negociación se busca siempre, sin ceder, la mejor condición para México. Entonces se firmó un acuerdo. Hace como 4 días firmaron ellos un decreto donde reconocen el trabajo de México con relación a la propiedad intelectual.
Si hubiera algo así contra México, no se hubieran firmado estos acuerdos. Hay un trabajo muy importante de Julio Verdeguer que él, aunque haya dejado la Secretaría de Agricultura, tiene como tarea, sus principales tareas, el tema del gusano barrenador en la negociación con Estados Unidos, del jitomate, bueno, todo lo que tiene que ver con la revisión del tratado en materia de agricultura. Y el tema, ¿qué otro tema tenemos ahí pendiente? El azúcar, porque Estados Unidos redujo mucho la cuota de azúcar, de importación del azúcar en México. Y se está trabajando muy bien en esas comisiones. No ha habido ningún problema. Es decir, no hay una situación en donde nosotros veamos que ha cambiado la relación con Estados Unidos. Pues yo digo que es un tema de la oficina del Departamento de Justicia del Sur de Nueva York. Hasta ahora. No es un tema, desde mi punto de vista, por cómo ha venido la relación de una cosa así de ofensiva contra México. Entonces, frente a eso, no hay que, siempre como decimos, cabeza fría. O sea, ¿cómo hay que actuar? Bueno, a ver, están enviando esto, denos pruebas. Denos pruebas. A este respecto también, doctora, dos cuestiones. Hoy hay, bueno, en la semana ha habido varias encuestas en lo que va la semana que le mantienen en aproximadamente 70% su índice de aprobación a nivel nacional, pero curiosamente también usted hablaba de lo que pasó con esta dirigente de la Comunidad de Madrid. El día de ayer, Sarah Carter, que es una funcionaria de Estados Unidos, celebraba la cooperación que tiene México justamente con el gobierno de Estados Unidos, en este caso con la Oficina de Política y Control de Drogas. Si nos puede hablar de esto al respecto, por favor, doctora. Bueno, ella hace una primera parte de declaración que es muy del estilo de los funcionarios del gobierno de Estados Unidos, pero hace al final una parte en donde dice estamos trabajando muy bien con México. Incluso reconoce el trabajo de México. Le pedía a Roberto y a Luisa María, fíjense, en este mismo marco que les decía de la cooperación que hay con Estados Unidos en otros temas. Es muy interesante, les recomiendo que lo estudien. El último decreto que salió sobre el tema de seguridad, no sé si pones la portada, no lo he leído completo, me mencionaron en el Gabinete de Seguridad desde ayer y hoy lo volvieron a comentar, que en este documento, aun cuando hay una primera parte, de visión del gobierno de Estados Unidos hacia los otros países, de que ellos tienen derecho a actuar sobre todos lados al ponerle el tema de terrorismo, tiene una parte muy interesante y perdón, pero la atribuyo a las conversaciones que hemos estado teniendo. Reconocen dos temas, no sé si es por primera vez en la historia, ellos reconocen por primera vez el tema del consumo de drogas en Estados Unidos. En un documento, a ver si tienes la portada, muy interesante, que es lo que nosotros hemos venido insistiendo. En inglés, a ver, ponlo como viene. Ellos lo reconocen. Uno de los presidentes que con toda su reconoció ese problema fue Reagan, que hizo una campaña de no a las drogas. Bueno, ahora me llama a mí mucho la atención, repito, no lo he leído completo, pero hay una parte muy importante que reconoce Estados Unidos que tienen un problema de consumo. Entonces, y el otro, y nosotros se lo hemos estado diciendo, y el otro muy importante
es que reconocen el problema del tráfico de armas de Estados Unidos a México. Entonces, por eso digo, siempre hay que tener la cabeza fría, analizar cómo son las cosas, de dónde vienen, qué nos corresponde hacer, ver cómo está la relación en otros temas. Y este documento, que tiene una parte que es la política de Estados Unidos, con la que siempre hemos dicho que no creemos que sea la manera en que se resuelva el problema de los delitos relacionados con el tráfico de drogas, pero por primera vez reconocen que tiene un problema de consumo y que tiene que haber una campaña intensa, y la otra, el tráfico de armas hacia México. Y para finalizar, doctora, pues se da a conocer hace unos días el cambio de gobierno de Sinaloa. Entra una mujer, la primera mujer que gobierna Sinaloa. Es consultarle dos temas en este tenor. Uno, si la va a recibir, ya Omar García Harfuch dio conferencia de prensa, anunció reforzamiento de seguridad en Sinaloa, pero es uno, saber si la va a recibir, y también sobre los demás acusados. Enrique Insunza, un senador por Sinaloa, se le acusaba incluso de ser testigo cooperante ya de la DEA. Él desmiente en sus redes sociales un comunicado que no es cierto. Es consultar, bueno, en este sentido, si va a recibir a la nueva gobernadora de Sinaloa. Muchas gracias. Sí, no nos hemos puesto de acuerdo de cuándo, pero pues sí, por supuesto hay que seguir ayudando al pueblo de Sinaloa y a la gobernadora interina que nombró el Congreso. Depende de él. O sea, pues imagínense que yo ande decidiendo si él pide licencia o no. Es un asunto. O sea, el gobernador Rocha dijo: pido licencia mientras sigue la investigación, porque no quiero ni afectar al pueblo de Sinaloa ni al movimiento al que pertenezco. Entonces, es una decisión que toma él, igual el alcalde de Culiacán. Y a los demás pues les corresponde a ellos definir o decidir, no a la presidenta. Me acusan de autoritaria, de que soy del presidencialismo de la época de las calandrias griegas, y después dicen: ¿por qué la presidenta no le pide la licencia aquí? Bueno, es un asunto de ellos, no es un asunto de la presidenta. A ver, acá, de este lado. Ya son 9:06. Buen día, Presidenta Sheinbaum. Manuel Pedrero, Reporteros MX. Permítame regresar al tema de Chihuahua. Casi día a día nosotros estamos reportando el tema de los narcolaboratorios, y desde el inicio de la estrategia normalmente hay dos constantes. Estos narcolaboratorios normalmente, al ser destruidos, también son incautados una cantidad corta, mediana, larga de drogas, y normalmente también viene con detenciones. Ni el gobierno de Chihuahua, y hasta el momento que conozcamos el gobierno federal, han dado detalles sobre si este narcolaboratorio en Chihuahua, en donde participaron agentes de la CIA y que lo permitió la gobernadora María Eugenia Campos, contó con incautación de drogas o con detenidos, cosa que es un detalle para nosotros relevante. ¿Tiene usted información de que en este narcolaboratorio se haya detectado o incautado drogas o haya detenidos en la escena? Lo tiene que informar la Fiscalía. O sea, la Fiscalía tiene abierta una investigación sobre este caso, y le pedimos que la Fiscalía pueda informar lo más pronto posible cómo fue este operativo que se hizo y qué logró el operativo, si el desmantelamiento, si hubo incautación de drogas, si hubo detenidos, que lo pueda informar. Es un detalle importantísimo, porque lo único que han informado es que se trataba de un terreno de 440 metros cuadrados de un narcolaboratorio. Resulta inverosímil que un terreno tan grande no cuente con una incautación de droga o con algún detenido en la escena del crimen. Entonces creo que sería muy importante que se proporcionara esa información. Siguiendo en Chihuahua, Presidenta, en poder de compañeros reporteros del estado de Chihuahua, de Chihuahua News, se tiene documentación importante
debate alrededor de lo siguiente. No solamente es la gobernadora María Eugenia Campos quien se salta la coordinación con el gobierno federal e invita a agentes extranjeros de la CIA a operar en terreno chihuahuense, sino también el alcalde de Chihuahua, capital, Marco Bonilla, quien estuvo en los Estados Unidos, en Nueva York y en Washington, D.C., justamente en el Departamento de Estado. Y estas visitas y acuerdos, convenios de seguridad de intercambios de información no fueron consultadas tampoco por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Así lo acredita un documento con el que pues ahora tanto Reporteros MX como el medio que realiza la investigación Chihuahua News a través de Antonio Piñón revela que Cancillería tampoco tenía información, ni autorización, ni conocimiento de que el alcalde también estaba llevando estas prácticas. Es decir, no solamente es la gobernadora, también son sus subalternos y sus lugartenientes. ¿Alguna información, opinión que le merezca este comportamiento que es estructural en Chihuahua, presidente? Por eso la Fiscalía informó, eso entiendo, el lunes a través de su vocero, de Ulises Lara, que inician una investigación. Y de acuerdo con ellos van a citar como a 50 testigos. ¿Desde cuándo están operando? ¿Bajo qué acuerdos? ¿Quién lo instruyó? ¿Que hay acuerdos escritos? ¿Son acuerdos de palabra? Es muy importante saberlo. ¿Cómo? De nuevo, porque este no es un asunto de si un gobierno está trabajando para la seguridad de su pueblo. El asunto tiene que ver con la injerencia, con la presencia de agentes extranjeros o de ciudadanos extranjeros en operativos de seguridad. Cualquier agente extranjero, ciudadano extranjero, que trabaje temas de seguridad de cualquiera de las agencias de Estados Unidos, tiene que cumplir con la Constitución mexicana y las leyes mexicanas, particularmente la Ley de Seguridad Nacional. Pero quien más debe cumplir con esas leyes, pues son las autoridades nacionales. En el caso de una autoridad, no puede justificarse diciendo no conocía la ley. Eso es clarísimo. Toda autoridad debe respetar la Constitución y las leyes. Entonces, es muy importante la investigación que haga la Fiscalía para poder saber cómo es que se da esta colaboración, quién participa, por qué nos informan las autoridades federales. Entonces, todo esto que preguntas, pues tiene que ver con esta investigación de la Fiscalía. Esto que dices, el alcalde fue a hacer acuerdos a Estados Unidos sobre temas de seguridad que firmaron, que acordaron. ¿Bajo instrucción de quién? Fue una decisión personal. Entonces, qué bueno que la Fiscalía aclare, más allá de si hay detenidos o no, que le corresponde a la Fiscalía solicitarlo a un juez, si es que considera que hay un delito. Pues es muy importante que el pueblo de México sepamos qué acuerdos hay, porque los estados no pueden tener acuerdos en materia de seguridad de manera directa. Tiene que pasar necesariamente por el gobierno federal. Pueden tener acuerdos culturales, científicos, en fin, de otros temas. Pero en el caso de seguridad es un asunto de seguridad nacional. Entonces, sería muy bueno que la Fiscalía pues siguiera informando de acuerdo a las reglas del debido proceso. Presidente, este fin de semana el medio de comunicación Diario Red dio a conocer una serie de audios, la verdad bastante reveladores para la situación en Latinoamérica, del narcotraficante, ese sí, narcopresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en donde se escucha, entre otras cosas, conversaciones telefónicas en la primera edición de cómo fue que salió, cómo es que el gobierno de los Estados Unidos decidió indultarlo. Sin embargo, en esta segunda edición se menciona cómo el gobierno de Argentina
estaría financiando con aproximadamente $350,000 proporcionados por Javier Milei a través de los impuestos del pueblo argentino para financiar campañas de guerra sucia en Colombia, pero también en México. Esta conversación data, según lo que muestra Diario Red, Canal Red, en 30-31 de enero del presente año. Esto conecta, de hecho, también con la visita de Isabel Díaz Ayuso, porque uno de los interlocutores en estas reuniones que hubo fue León Salinas, primo de Ricardo Salinas Pliego y presidente del grupo Atlas Network, que justamente es el que está vinculado precisamente con Argentina y con la campaña de guerra sucia que se está pues sí, interviniendo en gobiernos de izquierda en la región. Mi pregunta es si ya tuvo oportunidad de escuchar estos audios y pues si tiene alguna opinión justamente de que con dinero del pueblo argentino se esté financiando campañas en México y en Colombia. Sí, escuché los audios, vi no vi completo el reportaje, la verdad vi una parte y sí es de llamar la atención. O sea, es un expresidente, ¿no?, de Honduras que fue detenido y llevado a Estados Unidos por asuntos de narcotráfico. Se le libera, no se entendió muy bien su liberación, y después aparecen estos audios donde dice que va a ir a Honduras a organizar una oficina para afectar particularmente a Colombia y a México, financiada por gobiernos extranjeros, particularmente Argentina. Es parte de lo que en algún momento presentamos aquí, vamos a seguir presentando. Hay una derecha internacional vinculada con estos grupos de España, algunos grupos de Estados Unidos, de Argentina y de otros países, que tienen una red una red de redes para las redes sociales, digamos, que son los que se encargan, entre otros, de estar difundiendo noticias falsas. Miren, el día de la detención de el Mencho, salieron una cantidad de mentiras en las redes. Yo les digo a los compañeros, se tiene que decir que todo eso es fake news. En su momento se dijo, pero más, imagínense, en 10 años, ¿qué van a pensar los que vean las redes sociales de aquel momento? Que se quemaron aviones o que se quemaron, cuando en realidad todo es mentira. ¿Por qué esta articulación de noticias falsas en contra del gobierno de México? O de decir, es que en México está ocurriendo algo terrible. Entonces, ¿les molesta a nuestro gobierno? Pues muy probablemente. ¿Por qué? Porque no nos plegamos a lo que ellos piensan. Porque gobernamos para el pueblo. No les gustan los gobiernos que gobiernan para su pueblo. No les gustan los gobiernos que mantienen su soberanía. No les gustan. No les gusta el humanismo mexicano. Prefieren adorar a Cortés que a Miguel Hidalgo y Costilla. Prefieren reconocer a la conquista y sus virtudes frente a Morelos. Rememoran las castas de la colonia, el racismo, el clasismo de aquella época, que se quedó todavía hasta nuestros días, que a Vicente Guerrero. Prefieren adorar a Santana que a Juárez. Entonces, es su pensamiento. ¿Qué nos compete a nosotros, más allá de que qué bueno que se den a conocer estos audios? Es informarlo, es debatir, es abrirlo. Fíjense, si no existiera la mañanera, no podríamos estar diciendo
¿De dónde viene todo esto? Y al mismo tiempo, pues garantizar que seguimos cerca del pueblo. Porque por más campañas, miren la campaña de esta semana. Decía el presidente López Obrador, nada sincronizado. No, esto es otra cosa. Es mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira, fake news, fake news, fake news. Promovida a la 10ª potencia. ¿Y por qué no afecta al gobierno que representamos? ¿Por qué nos podemos seguir levantando? ¿Por qué vamos con la gente y la gente nos saluda? Porque hay un pueblo consciente. Lo más importante para los que somos parte de los gobiernos de la transformación, primero es mantener nuestros principios. No robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Y segundo, es estar cerca del pueblo. Mientras sigamos cerca del pueblo, no nos van a hacer nada. Por más campañas, por más falsas noticias. Porque hay una cosa que tenemos nosotros y es autoridad moral. Y la gente lo sabe. Entonces, podrán montar una oficina de campañas sucias contra nuestro gobierno en Honduras, con recursos de un pueblo amigo, a través de su gobierno. No va a haber mella. No va a haber, porque puede haber días de confusión, pero si nosotros nos mantenemos con nuestros principios y nos mantenemos sabiendo lo que tenemos que hacer en el marco de nuestra Constitución, de las leyes y de respeto a la soberanía, nadie va a afectar el proyecto de transformación. Así de clarito. Presidenta, de mi parte, para finalizar, usted hace un momento habló de Francisco Labastida Ochoa y cerró el paréntesis, permítame reabrirlo, porque es justamente el interlocutor que los medios de comunicación, que el poder mediático ha decidido utilizar en este momento para hablar de narcogobierno y para hablar de colusión con las autoridades y el crimen organizado. Creo que valdría la pena recordar que cuando se detuvo a Miguel Ángel Félix Gallardo, pues él era gobernador. Y no solo eso, justo antes de su detención, antes de que lo presentara el ejército, también fueron capturados y desaparecidos mandos de seguridad del gobierno de Labastida Ochoa, de más alto nivel. Y al momento de que se detiene a Félix Gallardo, el ejército los presenta junto con los líderes policíacos que le respondían directamente a Labastida Ochoa. Cuando la prensa le pregunta, obviamente muy dócil en aquellos tiempos, le refieren y él responde, pues me fallaron, no me di cuenta. Valdría la pena recordar, Presidenta, que es justamente esa la contextura moral de aquel que ahora está mencionando y hablando de colusión del crimen con las autoridades. ¿Su opinión al respecto? Está muy buena la información. A ver si la presentamos. Porque ahora resulta que Labastida es la autoridad moral de Sinaloa. ¿De veras? Sí, él explica ahí en su libro de que él no sabía del Pemex Gate, por cierto, que es dinero que se le entregó de Pemex. Pero lo más increíble pues es su dicho respecto. O sea, imagínense, él dice en su libro: el gobierno no me dio dinero, por eso no gané. Pues no estaba prohibido que el gobierno le diera dinero al PRI para que ganaran una elección. Pues sí, es que ellos no ganan dinero, no ganan elecciones y no tienen recursos del gobierno. Ellos no le saben al casa por casa. Pero esta idea de que
para los 40,000 millones de dólares, Zedillo vendió la elección a Estados Unidos. Por eso pregunté, bueno, ¿y dónde estaba él? Era secretario de Gobernación, creo que cuando el FOBAPROA, o en sino de Agricultura, que ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser? Y luego esto que dices, no, pues está buenísimo. Hay que difundirlo. Bueno, ya. Gracias, vámonos. presidenta. Vamos con el detector de mentiras. Sí, hoy hay simulacro a las 11, ¿verdad? A las 11 de la mañana hay simulacro. Los invitamos a… Sacó un comunicado la coordinadora de que parece que había un tema de mantenimiento o algo así. En fin, ya lo están resolviendo, porque no puede ser que por mantenimiento pues no funcione la alarma de los teléfonos. Entonces, hoy hay simulacro a las 11 de la mañana para que todos estén muy pendientes. Y hoy lo que presentaron Mari Carmen y Mónica es muy buena noticia. Ayúdenos a difundirlo. Es apoyo a todos aquellos que tenían deudas con la financiera. Les estamos ayudando, sin necesidad de estar usando recursos públicos, sino resolver deudas impagables para beneficio del campo y de la gente. Vamos, Miguel. Con su permiso, presidenta, buenos días a todas y todos. Con la verdad, por la justicia y en defensa de la soberanía, hay que proteger el derecho del pueblo de México a estar bien informado. Ante las falsedades, en el detector de mentiras alertamos a la población de los intentos de manipularla desde los medios de comunicación. Se trata de contribuir a la deliberación democrática. Es un ejercicio de réplica también, por eso se incomodan quienes hacen de la mentira un negocio. La adicción al invento y a la mentira los lleva a confundir una cena con un cónclave y a una gira de trabajo con una reunión imaginaria. Quienes mienten están destinados a la derrota. Veamos el video del detector de mentiras. A partir de 10 solicitudes de detención provisional con fines de extradición realizadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, una red de medios de comunicación y comentócratas promueven una oleada de mentiras y una campaña de criminalización contra todo un movimiento y el gobierno de México. 1. Morena es un narcopartido y los gobiernos de la Cuarta Transformación son narcogobiernos. El Consejo Nacional de Morena realizado hoy fue una auténtica cumbre de narcopolíticos. No es solo el gobernador Rocha Moya. La acusación de Estados Unidos retrata a Morena como un narcopartido. Los morenistas ya no quieren que se sepa más del contubernio entre narcos y gobernantes. Dicen que la tómbola de narcopolíticos está repleta y que Estados Unidos va moviendo esa tómbola. Los primeros que salieron son los de Sinaloa, pero hay varios estados y gobernadores, gobernadoras bajo sospecha. Comenzaron a quitarle la visa a los morenistas que presuntamente tenían o tienen nexos con bandas criminales. Muchos se quedaron sin poder ir a sus lujosas propiedades en los Estados Unidos, en San Diego, en Nueva York, en Houston. ¡Mentira! Quienes promueven estas falsedades criminalizan a un partido y a todo un movimiento con acusaciones y propaganda sin presentar pruebas ni evidencias o tergiversando el alegato del Departamento de Justicia en las solicitudes de aprehensión temporal que tampoco expuso pruebas. Solo en Sinaloa, del 1 de octubre al 15 de abril de 2026, se han asegurado 68 toneladas de droga, incluyendo más de 2 millones de pastillas de fentanilo, se han inhabilitado 2.183 laboratorios clandestinos y se han detenido a 2.393 personas por delitos de alto impacto en la entidad. TV Azteca y ADN 40 pretenden sembrar la mentira de que cancelar visas es sinónimo de estar en el crimen organizado, a pesar de que la cancelación de visas de Estados Unidos obedece a distintas razones administrativas no judiciales. 2. La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en Palenque con el expresidente López Obrador y tuvo un cónclave con funcionarios federales. Sí, se reunió.
Sí se reunió. ¿Ahorita? Ella está mintiendo. Sí, el sábado en Palenque hay pruebas que se reunió. ¡Mentira! En la mañanera del pueblo del 4 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum desmintió que se haya reunido con el expresidente López Obrador en su gira en Palenque e informó que este viaje estaba programado con anterioridad para supervisar la conexión entre el tren interoceánico y el Tren Maya. Además, precisó que el encuentro con la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, correspondió a una reunión de trabajo. 3. Un gobernador con licencia conserva el fuero o inmunidad procesal. Porque la licencia que le están dando a Rubén Rocha Moya en el Congreso de Sinaloa es una licencia que es por más de 30 días, pero el gobernador Rubén Rocha Moya va a mantener su fuero. La Fiscalía General de la República con esta licencia evitará detenerlo. Cabe señalar que la licencia de separación del gobernador no implica su renuncia, así como tampoco la pérdida de este cargo, tampoco advierte la pérdida del fuero. ¡Mentira! El coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Saldívar, aclaró que es falso que un gobernador y un presidente municipal con licencia sigan teniendo fuero o inmunidad procesal, y explicó que el fuero protege a la función, no a la persona. Quien obtiene una licencia ya no ejerce la función, por tanto, puede ser detenida como cualquier persona, pues ya no goza de la inmunidad procesal. 4. Abogados del senador Enrique Insunza gestionan ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos que sea testigo cooperante. ¡Mentira! El senador Enrique Insunza desmintió a través de sus redes sociales la afirmación sin pruebas presentadas por El Universal de que sus abogados gestionan que sea testigo cooperante del Departamento de Justicia de Estados Unidos. 5. Se reforzó la seguridad en el Palacio de Gobierno de Sinaloa para proteger a Rocha Moya. Le pusieron guaruras, le pusieron guardaespaldas, un piquete de elementos de la Guardia Nacional para cuidarlo donde quiera que esté. Respecto a que se reforzó la vigilancia en el Palacio de Gobierno de Sinaloa, se mencionaba que pues estaba la Marina, la Guardia Nacional, que el gobernador Rocha Moya estaba siendo escoltado por lo menos por una decena de camionetas. ¡Mentira! La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que autoridades de los 3 órdenes de gobierno implementaron un operativo de seguridad con motivo de la gran fiesta de la niñez sinaloense realizada el 30 de abril. El dispositivo contempló el despliegue estratégico de elementos de las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Marina, Protección Civil, bomberos y diversas instancias locales y federales, con el objetivo de brindar seguridad integral a las niñas, niños y adultos que asistieron al evento. Gracias, presidenta. Oigan, se me olvidó decirles algo. Este es para las y los jóvenes. Hoy viene el grupo BTS aquí a Palacio Nacional. ¿Viene en la tarde? Como a las 5 de la tarde viene. Le pedí, Claudia Curiel nos está ayudando con esta visita. Recuerden cómo pasó todo, ¿no? Es un grupo musical de Corea del Sur que tiene mucho éxito en el mundo, mucho éxito, y particularmente con las y los jóvenes mexicanos. Tienen algo muy bonito que es que lo que cantan siempre son mensajes de amistad, de paz, muy humanistas, digamos, de amor. Y eso le gusta mucho a las y a los jóvenes. Entonces, si se acuerdan, le escribí una carta al presidente de Corea y le dije, oiga, están muy tristes las y los jóvenes porque van a hacer muy pocos conciertos y quieren que haya más conciertos. Entonces, pido que a través de usted pues nos podamos entrar en contacto con los productores de este grupo. Entonces, me regresó una carta diciendo que pues iba a hacer todas las gestiones, que le daba mucho gusto que un grupo tuviera tanto éxito con las y los jóvenes mexicanos, bueno, niñas y niños, porque bueno, y adultos también, porque
Entonces Claudia consiguió que vinieran aquí a Palacio Nacional. Entonces van a estar a las 5 de la tarde. Si sus fans, porque les dije, si viene mucha gente aquí, porque lo anunciamos, podemos abrirles un balcón del lado de un ladito de ahí, para que los saluden, porque pues es algo bonito y además de amistad entre Corea y México. Entonces vienen a las 5 de la tarde, pues ya voy a platicar con ellos. Vienen un ratito nada más. Así que si quieren saludarlos, pues ya Claudia puede informarles. No es de manera personal, ¿verdad? Porque ellos pues tienen su propia seguridad y todo, pero pueden asomarse obviamente no es el balcón de la sala principal, porque pues evidentemente se guarda para asuntos patrióticos, pero en uno de los balcones de otro salón pues puede salir a saludar. Y bueno, vamos a siempre ayudar a las y a los jóvenes de México y vamos a platicar con ellos y con sus productores. No, pues no sabemos y apenas voy a platicar con ellos. Pero bueno, agradezco mucho al presidente de Corea porque gracias a él se pudo dar este encuentro y muchas gracias a los productores y al grupo para que a través de mi persona pues pueda decirles que son muy queridos en México por las y los jóvenes mexicanos. Bueno, ahí está la nota de hoy, ya ven, esta va a ser más nota que cualquier otra. Gracias.